Buenas, bienvenidos, pueden pasar. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy les voy a estar mostrando algo bastante interesante, y es que ustedes votaron porque así fuese, y es que justo lo tienen aquí detrás de mí. Vamos a estar analizando, haciendo un tour, y además vamos a estar viajando en una autocaravana, o como también se les conoce como casa rodante. Así es, tenemos esta de aquí. Ustedes se preguntarán de dónde saqué esta autocaravana para poder grabarles este video. Pues es así, si vieron mis videos anteriores sabrán que estoy en Alicante y me vine con un grupo de amigos a pasar aquí el rato y llevarles a ustedes videos increíbles de este y muchos lugares alrededor. Y uno de ellos, uno de nuestros acompañantes, adquirió esta autocaravana recientemente. Tiene apenas días con ella. Pues él, siendo tan nuevo en este mundo, pues está investigando todo al respecto, y yo no podía desaprovechar la oportunidad de llevarles a ustedes también esta información para todos ustedes que puedan estar interesados. Y miren que me lo estoy pensando yo también, porque me estoy entusiasmando con este tema, me está gustando mucho. Después de estar varios días con ella y estar, bueno, investigando todo para llevárselo a ustedes, pues miren, como que me está gustando, y ustedes también van a tomar la decisión de si les gustaría tener una de estas, ya sea para vacacionar o para tenerla como su hogar principal. Y de eso precisamente vamos a estar hablando en el video de hoy. Sin embargo, a pesar de que esta le pertenece a un amigo, puedo decirles cuánto más o menos costaría el alquiler de una de estas si ustedes lo que quieren es tener una experiencia de tan solo una semana o unas vacaciones. También les averigüé el precio en base a una muy parecida a esta. Entonces vamos a estar hablando también de precios tanto para alquiler como para comprarse una de estas. Pero antes de hablar nada, quería mostrarles la autocaravana a detalle. Miren, es grande, pero no tan grande. Vean que tiene ventanas largas, ventanas así más pequeñitas, más cuadraditas, y ya les voy a decir a qué pertenece cada una de ellas y también a qué pertenece cada una de estas puertas que ustedes están viendo, porque cada una tiene una función en específico. Por la parte de atrás, fíjense cómo es en esta parte de aquí. Vamos a verla por este otro lado. Tenemos también dos ventanas más, una más grande que la otra. Tenemos ventilación por aquí, y por donde accedemos por este lado de la autocaravana. Esta es la puerta por donde acceden los pasajeros. Ahora, el piloto también tiene su puerta aquí, pero esta solo da para acceder solamente al asiento del piloto, y ya lo vamos a ver. Pero quería que vieran un poquito como tal de la autocaravana. Miren qué tal es. Una de las primeras cosas que deben saber es que para manejar una de estas, para alquilar una de estas, pues obviamente tienen que tener licencia de conducir. Ahora, ¿qué tipo de licencia de conducir? Pues va a depender del tamaño de la autocaravana. En este caso, esta autocaravana es de hasta 3.500 kilos, o sea, no sobrepasa los 3.500 kilos. Y esto es muy importante a tenerlo en cuenta a la hora o de alquilar o de comprar, porque las autocaravanas de hasta 3.500 kilos se consideran un vehículo ligero, y esto trae muchísimos beneficios en muchísimos ámbitos que les voy a estar hablando más adelante. Pero quería que tuviesen en cuenta que esta autocaravana en particular es de hasta 13.500 kilos. En ese caso, el permiso de conducir para una de estas es de tipo B1, es decir, el que usas para manejar cualquier tipo de vehículo, sea este, sea ese que tenemos más atrás, o sea, cualquier tipo de vehículo que podemos manejar con una carta de conducir B1. Ahora, si sobrepasa los 3.500 kilos, ya no sería obviamente de ese tamaño, sería mucho más grande, y por ende necesitas otro tipo de licencia de conducir. En ese caso sería una licencia de tipo C1. El motor, miren, tiene un motor de 2.3 litros, lo tienen aquí, bueno, lo que se logra ver desde aquí, de 6 velocidades y con turbo. Aquí está el motor, está bien colocado allí. El espacio no es muy grande, la verdad, pero allí acomodan todo.
Ahora, habiéndoles hablado del motor, del tamaño del motor, ustedes se preguntarán, ¿pero qué tanto corre? ¿Es pesada? ¿Es liviana? Eso también va a depender del tipo de autocaravana que tienen, porque por eso les decía que el tema del peso de la autocaravana es muy importante. Hasta 3500 puedes ir a la velocidad con que los carros son limitados normalmente. Si es 120, pues puedes ir a 120. Si la velocidad es limitada a 90, pues baja a 90, 80, dependiendo de las limitaciones que tenga la carretera a un carro normal y corriente de los que conducimos comúnmente. Ahora, si pasa los 3500 kilos, pues ahí sí ya entra en un regulamiento por ser un vehículo pesado. Ahora, ¿corre? No corre. O sea, puedes ir a 120 fácilmente. La persona que la ha manejado durante el viaje, pues ha ido a 120, que ya también lo vamos a probar porque vamos a estar yendo hacia un lugar donde les voy a grabar un video en específico y eso lo van a tener en el próximo capítulo y ya ustedes van a ver dónde es, pero vamos a seguir viéndola de momento. Ahora, ustedes también se preguntarán cómo es el consumo de combustible, porque eso es algo muy importante y sobre todo aquí en Europa, que el combustible es muy costoso. Es así, por la experiencia que hemos tenido saliendo desde Portugal, del norte de Portugal hasta aquí, hasta llegar a Alicante, se ha consumido 2 tanques de combustible, es decir, vamos a ponerle unos 140 euros aproximadamente en combustible para recorrer poco más de 1000 kilómetros, más el recorrido que hemos hecho durante los diferentes días yendo hacia las playas y así. Así que bueno, el consumo obviamente es un poco más elevado que un carro, que un vehículo común de a lo mejor tamaños parecidos, pero no es algo así que muchísimo, por lo menos el caso de esta. Ahora les voy a mostrar un poco qué son las diferentes partes que tiene, o sea, por aquí por fuera, qué es lo que podemos conseguir, qué son cada una de esas conexiones o de esas tomas que ustedes ven allí. Les voy a explicar cada una de ellas. Esta tapa de aquí es donde se coloca el combustible. En este caso esta es de diésel, es a gasoil como también se le conoce. Esta otra de aquí es para colocar el agua, pero no el agua por ejemplo del motor, no. Esto es el acceso para colocar, para llenar el tanque de agua que cuenta la casa rodante para el uso por ejemplo de la ducha, del baño, porque tiene un baño, obviamente, entonces ya lo vamos a ver. El tanque es de 120 litros, así que la verdad es que es bastante y es bastante práctico y ya vamos a ver por qué es que trae un tanque de esos. Esta parte de aquí es muy importante para mostrarles porque esto es el toma corriente de la autocaravana. Aquí ustedes pueden enchufarla cuando, por ejemplo, están en un camping, en un área especial para ustedes llegar con la autocaravana y acampar, especialmente para eso. Y esto se hace porque normalmente tú usarías la batería con que cuenta la autocaravana. Una batería que además en este caso es recargable con paneles solares que están justo en el techo. Y sí, esta es una de las formas para tener corriente en caso de ustedes tener un campamento, un lugar donde llegar especial para caravanas. Tienen cómo conectarse a la corriente sin necesidad de usar la batería con que ya cuenta normalmente. Porque cuando andan por allí en un lugar alejado de cualquier cosa, que para eso precisamente es que las personas utilizan esto, y van a tener una batería con que apoyarse en esos casos. Obviamente que tiene una duración, pero en este caso esta de aquí tiene paneles solares que le permiten recargarse y tener más autonomía. Otra cosa importante para mostrarles es lo que está aquí detrás de esta puerta, porque tenemos las bombonas de gas. Puede almacenar 2 bombonas, obviamente puedes usar solo una de momento, pero tienes la otra de repuesto. No sé si la llegan a ver detrás de esta, lo que pasa es que está un poquito oscuro, pero puedes almacenar 2 de esta y esto te puede alcanzar hasta para un mes si la estás usando todos los días, tanto para la nevera que está dentro, porque también la nevera, además de alimentarse por electricidad, tiene la opción de colocarla a funcionar con gas. Es muy práctico y muy bueno porque tienes varias opciones con que poder contar con la cocina. ¿Cuánto cuesta la bombona de gas? Pues cuesta 25 euros si compras la bombona más la recarga. Después que compras la bombona es solo recargarla y te sale mucho más barato. Por aquí abajo, por este lado, también podemos ver un tubo que sale por aquí. Esa boquilla que ustedes ven allí es para descargar las aguas negras, además del lavaplato que ya vamos a ver porque está muy bien equipada. Es una casa rodante, tiene de todo, ya lo vamos a ver adentro. Ahora por este lado vamos a ver un almacén. Esto es para guardar cosas, llevar agua, el mercado, llevar comida, llevar las cosas que van a necesitar. Por ejemplo, miren, una extensión, el triángulo en caso de emergencia, o sea, cualquier cosa pueden colocarla aquí. Las sillas, esto es una mesa para cuando vayan a acampar, pues armen su mesa con sus sillas. Tienen hasta una manguera allí para conectarse, porque en los lugares de camping también pueden, por ejemplo, tener acceso a agua. Entonces lavan la camioneta o llenan el tanque de agua, que lo llenan por aquí. Todo ese tipo de cosas los pueden almacenar en este gran espacio que tienen aquí. Cosa importante que tiene la parte de atrás, una cámara
y tiene la pantalla que ya la vamos a ver para poder estacionar de una mejor manera. La próxima cosa que les voy a mostrar, a muchos de ustedes les causaba mucha intriga saber acerca de esto, sobre todo con este tema de las casas rodantes. Y es que por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, les pregunté qué cosas querían saber acerca de la autocaravana, qué era lo que más les llamaba la atención. Que por cierto, si no me siguen, tienen que ir a seguirme, Gabriel Herrera _, y van a poder saber los videos que se van a venir más adelante, porque por allí les cuento todo. Además de que si te está gustando este video, vele dando un like, así le dices a YouTube que te está gustando, y además me dices que te gusta este tipo de contenido, y pues yo sé, y bueno, aquí seguimos creando cositas para ustedes. Además de suscribirse al canal, porque es todo esto que les estoy diciendo es totalmente gratis. Ahora, esta parte, aquí hay una puertica y hay como un aparato, no sé, algo plástico, como un envase. Este envase es donde se guarda las cosas que hacemos cuando vamos al baño, pero del 2. Ahora, vamos a sacarlo para que ustedes vean cómo es que es esto, cómo es que todo este sistema es tan fácil como esto. Simplemente jalar una palanquita aquí y jalar esto así y ya, es esto. Súper práctico. Aquí se almacena todo y cuando lo necesitan descargar es simplemente ir a los lugares predeterminados para eso, en los lugares de camping o a veces en las bombas de gasolina, las estaciones de servicio también lo tienen disponible, y es tan solo hacer así, miren. Ustedes giran esto hacia acá, así, abren la tapa y lo descargan y ya, eso es todo. Vuelven a cerrar aquí, vuelven a colocar aquí así, deslizan, clic y lo cierran. Tan práctico como eso. Ahora, esto es lo que se consideraría como un baño químico. Venden como un tipo de líquido, o a veces viene en presentación de pastilla, que ustedes le colocan eso allá adentro, una pastillita de esas, una tapita de ese líquido, y eso funciona como un disolvente de toda esta cosa que nosotros desechamos después de comer y beber y hacer todas nuestras cosas. Y lo que hace es que con el movimiento de la autocaravana, cuando va rodando, eso va disolviendo todo eso y lo vuelve nada. Y al mismo tiempo ayuda a prevenir los malos olores. El tema del baño es súper fácil. Ahora, el baño como es, se los voy a mostrar de aquí en un momento. Además de eso, podemos encontrar lo que es el toldo, un gran toldo, que esto, bueno, depende de lo tan equipada que pueda estar la casa rodante o no. En este caso tiene un gran toldo de punta a punta. Eso sí, solo lo pueden hacer en un lugar habilitado para eso, para acampar, porque eso ya se considera como acampar. Lo pueden hacer en campings o en áreas habilitadas, y nunca lo pueden hacer, como en este caso, estacionada en un lugar normal de vehículos. En la parte de atrás conseguimos, miren, una escalera que ya la tenemos aquí abierta para que ustedes la vean, y tenemos también esta estructura aquí que es para llevar hasta 2 bicicletas, para que ustedes cuando acampen pues saquen sus bicicletas y paseen por los alrededores del lugar en donde se encuentren. Entonces vean, aquí colocan una de las bicicletas, aquí colocan otra así de ladito y sujetan el cuadro, la parte del cuadro, una de aquí y la otra de aquí, y listo, ahí llevan sus bicicletas. Ahora, ¿qué hay en el techo de esta autocaravana? Vamos a subir para que ustedes vean. Van a subir aquí conmigo, aquí, para que ustedes vean. Tenemos aquí 3 claraboyas, una aquí, una más grandecita aquí y la mayor que está adelante, la más grande. Y tenemos aquel panel solar del que les estaba hablando, con que cuenta esta autocaravana. Además que miren, tenemos una antena allí, porque esta autocaravana cuenta con televisión. Así es, vamos a tener televisión satelital. ¿Qué más cómodo que eso hoy en día? Miren, estar sin televisión, es verdad que uno quiere desconectarse y todo lo demás, pero siempre hay que entretenerse con algo. El panel solar sirve, como les dije, para cargar la batería. Esta autocaravana tiene 2 baterías, una de gel y una normal, la que trae cualquier carro. Las 2 son recargables con el panel solar, solo que la de gel aguanta muchísima más capacidad, y además la de gel puede quedar totalmente en cero y volver a cargarse, a diferencia de una batería normal de carro que si se queda en cero ya no se puede cargar así tan fácilmente con un panel solar. Pero miren, la vista de que está desde allá arriba está muy bonita, pero vamos a bajar para seguir mostrándoles lo demás. Bueno, pero yo, la curiosidad, tengo que abrir eso, a ver cómo se ve. Miren, tan simple como esta palanquita que guardan allá, la encajan aquí y miren. Bueno, muy importante en este caso, este toldo es tan largo que en la medida que lo van sacando, tienen que después, antes de sacarlo del todo, sacar las patas que van a ayudar luego a sostener el peso del techo. Ustedes sacan las patas que están por aquí adentro, ajustan la altura wow. y aprietan. Miren, esto es como un patio aquí afuera, grandísimo.
eso sí, chicos, antes de pasar allá adentro y contarles más los detalles de la parte interna, quería preguntarles algo. Déjenme ustedes ahí sus sugerencias de si les gustaría que nos lancemos una aventura por Europa y por ahí por varios países, viajando en una de estas y teniendo esa experiencia. No lo sé, ¿qué dicen ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece la idea? ¿Les gustaría? Si les gusta la idea, pues deja tu like. Y si llegamos a, déjenme pensar bien la cifra porque es algo bastante importante, esto no es algo a la ligera. ¿Cuántos likes será para yo, o sea, tener la motivación de decir a la mayoría de ustedes les gustaría el contenido? Porque es una decisión bastante importante adquirir una de estas. Y a la mayoría de ustedes les interesaría, pero tiene que ser un número grande. O sea, no es que es un like por hacerlo, sino por saber que a ustedes les interesa. Vamos a poner, tiene que ser una cifra alta. Si este video llega a 50,000 likes, que normalmente mis videos, por muy bajito que estén así los primeros días, están sobre las 100,000 visualizaciones. O sea, si la mitad de las personas que vean el video le dan like, pues ya llegamos. Si llegamos a esa cifra, pues vamos a pensar en, de alguna u otra manera, tener una de estas y hacer un viaje por Europa y por otros lados más. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a abrir la puerta, pero es que ya va, no se me adelante. Que es que les quería mostrar esto. Cuando ya tienen el toldo abierto y se hace de noche o así, y pues se hace muy oscuro, pues no tienen más donde alumbrarse, pues miren, tenemos aquí una gran luz para que podamos aquí vernos y jugar unas cartas, jugar un dominó, jugar cualquier cosa, comer, una reunión. Ahí tenemos allí la lucecita. Buenas, bienvenidos a la parte más interesante que seguro querían ver. Pueden pasar, pero antes tenemos que tener cuidado aquí, ¿verdad? Porque está alto. Pero miren esto. Es una escalerita automática para que los ayude a subir en caso de que lo necesiten. Y bueno, este es el interior. Vamos a mostrárselos a detalle porque esto es lo más interesante de las casas rodantes. Esto es lo que todo el mundo quiere seguramente ver. Cómo es el interior, cómo se distribuye todo este espacio aquí. Pues se los voy a enseñar, pero a mínimo detalle. Estamos en el interior de la autocaravana y lo primero que les quería mostrar es como la parte donde sucede la magia de conducir. ¿Ya notaron este detalle? Como yo estoy sentado en el lado del copiloto, de frente hacia ustedes y dándole la espalda al parabrisas. Porque sí, estos asientos, una de las características que tiene es esta, que se pueden voltear porque aquí tenemos una mesa en la que podemos, bueno, integrarnos aquí todos y pues pasarla bien, tomarnos alguna cosita, algún buen chocolatito que tenemos allí, una copita de vino, una copita de champán o cualquier bebida que ustedes quieran compartir aquí con las personas que están viajando con ustedes. Que una cosa a tener en cuenta es que esta autocaravana tiene capacidad para 4 personas. Ahora, ¿cómo es la forma de conducción? Fíjense que tan fácil como girar esta palanquita, una palanquita que tengo aquí abajo, giro el asiento y ya me pongo de frente hacia allá. Pero para explicarles eso vamos a pasar al área del conductor. Miren, aquí estoy en el lado del chofer y fíjense que es como un carro normal. Y fíjense que esta en particular es marca Fiat. Miren, tiene su equipo reproductor, tienen aire acondicionado. En este momento la tenemos encendida para que podamos utilizar el aire acondicionado mientras que grabamos. Tenemos una cámara aquí para cuando vayamos a retroceder o estemos estacionando, pues podamos ver la parte de atrás de la autocaravana. Como les había comentado, es de 6 velocidades y es muy cómoda para manejar. Fíjense que aquí estoy sentado justo para como manejar aquí y me siento bastante cómodo, súper bien. Además de que no te va a pegar el sol porque está bien separada el lugar donde uno maneja a donde se encuentra el parabrisas. Entonces te sientes súper cómodo. Es, miren, brutal, de verdad es muy buena. Ahora, ¿qué podemos conseguir más aquí? Pues muchos compartimientos. Miren, tenemos aquí un gran espacio. Tenemos por el lado del copiloto, miren todo esto por aquí. Tenemos espacios aquí, que este es uno de los mejores porque miren aquí hay mucho espacio. Y miren esto aquí cuando lo abrimos, muchos compartimientos aquí como para colocar el teléfono, dejarlo cargando. Tenemos aquí toallitas. Tenemos también aquí un pequeño espacio donde podemos también almacenar muchas cosas aquí. Miren esto, por todos lados tenemos cosas donde guardar. Miren, si ustedes quieren bajar el vidrio, pues simplemente con un botoncito
pues bajan el vidrio como un carro común y corriente, miren, lo suben y lo bajan sin ningún tipo de problema. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo quedarían los dos asientos viendo hacia allá para que ustedes después vean esa parte que queda muy bien. Miren, simplemente lo robamos así y luego giramos este otro de aquí. Entonces fíjense cómo quedan ambos asientos, uno aquí, el otro aquí. Y ahora les voy a mostrar lo que se vería desde aquí para allá. Esta es la vista que se tiene una vez giras los asientos hacia allá. ¿Por qué? Por esta mesa que les estaba comentando. Porque aquí podemos comer las 4 personas. Justo allí van las otras 2 personas que pueden ir dentro de esta caravana. Como les decía, esta autocaravana es para 4 personas. ¿Por qué? Porque pueden ir sentadas 4. No pueden ir más, a pesar de que puedan caber por el espacio que hay allá atrás. No pueden ir más de 4 personas cuando la autocaravana está rodando. Tienen que ir las 4 personas sentadas en cada uno de los asientos. No puede ir personas paradas, no se puede ir al baño, no se puede estar en la cama mientras que estás en un viaje largo, aunque provocaría, porque ver esa cama ahí en un viaje largo de 10, 12 horas, pues dices, ¿por qué voy a estar sentado si puedo ir acostado? Pues bueno, las reglas son las reglas y no lo puedes hacer. Solo puedes estar por allí cuando la autocaravana está detenida. Ahora, eso sí, después que la autocaravana esté parada, ustedes pueden meter ahí la cantidad de personas que ustedes quieran. O sea, pueden dormir hasta en el piso si es necesario. Donde quepan, allí puede dormir una persona una vez que ya la autocaravana esté estacionada. Algo que pueden notar es que está muy bien iluminada, tiene bombillos por todos lados, con diferentes lamparitas, bombillitos. Y otra cosa que les voy a mostrar son los diferentes compartimientos. Hay algo muy curioso, es el sistema de seguridad de las diferentes zonas donde pueden almacenar cosas. Fíjense que tenemos que presionar un botón primero para poder abrir. ¿Por qué? Porque cuando la autocaravana esté rodando, si ustedes no tienen esto presionado, se puede abrir y pues se salen todas las cosas, igualito que como los aviones. Entonces miren, tenemos todos estos compartimientos aquí para guardar muchas cosas. Compartimientos nos van a sobrar. Otra cosa importante de esta área para mostrarles es esta claraboya que tenemos aquí y que la vimos desde el lado de afuera cuando me monté en el techo. Esto sirve tanto para iluminar como para ventilación, como para la vista, porque imagínense ustedes estar aquí viendo las estrellas. Súper bien. Fíjense, tiene una malla para evitar que cuando por ejemplo estén acampando y quieran que entre el viento, pues no puedan entrar los mosquitos. Entonces tienes esta malla de ahí. Pero también tenemos como para abrirla y que quede el espacio totalmente abierto allí, la ventana totalmente abierta. Ahora, si queremos evitar que entre el sol porque queremos dormir o lo que sea, pues tenemos hacia este otro lado la persiana que nos va a tapar totalmente la luz, el viento y todo. Va a quedar todo cerrado. Y esto se repite también en el área de la puerta por donde nosotros entramos. Fíjense que también tiene un mosquitero, una puertica que ustedes simplemente la abren o la cierran dependiendo de lo que quieran hacer, o la quieren así, o tener abierto que entre el aire pero que no entren los desagradables mosquitos. Con un paso hacia este lado pues llegamos al área de la cocina. Tenemos principalmente una cocina, un fogón, como le conozcan, cubierto por un vidrio aquí para proteger. En lo que abrimos tenemos 3 hornillas. Y bueno, podemos usar las que necesitemos en el momento. ¿Cómo va a funcionar la cocina? Como les estaba comentando, tenemos una bombona de gas allá afuera. Pues la cocina funciona a gas. O sea, tenemos 3 además. No es que es algo súper incómodo. Podemos cocinar varias cosas a la vez. El arrocito, el pollito, cualquier cosita, pues la podemos hacer aquí. Muy cómodo. Ahora necesitamos ingredientes. ¿Dónde los guardamos? ¿Dónde guardamos las cosas que requieren de frío, requieren de algo de ese tipo? Pues tenemos una nevera. Tenemos una nevera, esto es una casa, hay que tener todas las comodidades. La nevera está aquí. Fíjense que la nevera, como les estaba comentando, funciona con 3 tipos de suministro. Pues tenemos aquí, miren, con pasar el switch lo podemos usar con la batería del carro. En caso aquí, como lo tenemos en este momento encendida la autocaravana, la ponemos aquí. Ahora, cuando no está encendida la autocaravana y estamos estacionados, la usamos a gas, con la bombona de gas que también nos sirve para poder tener funcionando la nevera. Y en caso de que estemos en un lugar de camping donde podamos conectar la autocaravana a la corriente directa, pues tenemos también la opción aquí de ponerla allí en ese modo. Ahora la dejamos aquí. La nevera cuenta con un sistema de seguridad para cuando estemos rodando, estemos de camino al lugar, pues o la podamos trancar aquí y la nevera no se nos abra en medio del camino.
o la pasamos para acá y la abrimos para poder ver su interior. Ahora, ¿qué tan espaciosa es? Pues bastante espaciosa. Miren, podemos tener botellas de 1,5 litros. Tenemos aquí latas, Coca-Cola, cerveza. Podemos almacenar jamón, queso, el pollo, porque además tenemos un congelador. También tenemos un congelador aquí que nos va a mantener todas las cosas que requieren de un congelador. Muy práctico, muy bueno y algo imprescindible de tener en un lugar como este. Ahora, después que cocinemos, después que hagamos todas estas cosas, necesitamos cómo limpiar todo eso que ensuciamos. Pues lo tenemos. También cubierto por un vidrio, un fregaplato. Tenemos un fregaplato aquí. Miren esto, muy práctico. Simplemente levantamos aquí, lo rodamos para acá y miren, tenemos agua. ¿Por qué? Por el tanque que tenemos de 120 litros que podemos rellenar por el agujerito que vimos allá afuera. Almacenamos el agua y es para usar el lavaplatos. Y tenemos espacios aquí arriba también muy bien aprovechados. Tenemos pañitos, platos, cubiertos, toda clase de cositas que necesitamos a la hora de cocinar. Cerramos, ponemos el sistema de seguridad y listo. Otras cosas que tenemos aquí, una gavetica. Tenemos aquí para guardar cubiertos porque lo vamos a necesitar en la cocina. Una cocina sin una gaveta así, pues no es cocina. Otro que tenemos aquí más abajo para guardar más cosas aún. Tenemos aquí para almacenar muchas cosas de la cocina, galletas, aguas, bebidas. O sea, tenemos muchos espacios para poder almacenar. Lo cerramos, seguridad y listo. Bueno, aquí tenemos un espejo. Siempre es bueno tener un espejo para uno, bueno, dar los últimos detalles de la vestimenta o lo que sea antes de salir. Pero además tenemos por este lado más compartimientos. Y esto que tenemos aquí es la antena de la televisión satelital. Además podemos poner, miren, aquí unos ganchitos de ropa. Podemos tener ropa aquí colgada y almacenar otro tipo de cosas. Y miren lo que hay aquí. Un dominó para jugar en esa mesa que vimos hace un momento. Una cosa que debemos hacer si vamos a ver televisión es subir esta parte de aquí, desenroscamos esta parte de aquí y subimos la antena así para que pueda llegar la señal. Si no, no vamos a tener una buena señal. Ahora, después de mostrarles todo eso, ustedes se preguntarán, ¿y dónde duermen? Porque ya yo no veo como mucho espacio ahí. Pues miren dónde se duerme. Miren aquí justo detrás de mí, una gran cama para 2 personas muy cómodamente. Este es el lugar donde se ubica la cama, en la parte de atrás del todo. Fíjense que tenemos espacio para 2 personas. Ya yo les voy a mostrar cómo quedarían. Y además tenemos, miren, compartimientos para guardar más cosas. Aquí tenemos sombreros de playa. Tenemos almohadas extras. Y en el último tenemos ropa. ¿Por qué no? Tenemos lamparitas por si tenemos todo apagado y queremos aquí leer un libro o pasar un rato acá. Pues prendemos las lucecitas estas y ya, y tenemos todo lo demás apagado. ¿Qué tan grande es la cama? Pues miren, me voy a montar aquí para que ustedes vean. Aquí voy yo, cómodamente. Y aquí mi acompañante y ya, miren, yo duermo aquí feliz. Ahora, si ustedes quieren dormir y las otras 2 personas o las otras personas que están en la autocaravana no, porque se quedaron ahí en la cocina hablando, haciéndose alguna cosita y quieren tener privacidad en el cuarto, pues lo pueden tener con esto. Miren, ponemos aquí y adiós porque me voy a dormir. Pero no vamos a dormir todavía. Vamos a seguir mostrándoles porque todavía quedan algunas cosas más por enseñarles. Cosas muy interesantes como por ejemplo, si quieres ver televisión cuando estás aquí acostado, lo puedes hacer. ¿Y dónde está el televisor? Pues miren, aquí. Y simplemente tienen que sacarlo así. Lo deslizan. Tenemos una televisión con satélite aquí. Y así se ve la televisión desde aquí, desde la cama. Pero también la podemos poner para las personas que están allá. Simplemente la giramos y las personas que están de aquel lado la van a poder ver. ¿Qué tan bien funciona la televisión? Pues miren, vamos a encenderla para que ustedes vean. Aquí está, miren. ¡Wow! Pero sigamos mostrándoles más cosas. Apaguemos aquí y guardemos tan fácil como esto así. Listo. Ahora, ustedes se estarán preguntando, ajá, ¿y dónde está el baño? Detrás de esta puerta. Y justo aquí tenemos el baño. Deslizamos la puerta. ¡Tarán! Tenemos un baño, o sea, una suite con baño privado. Miren esto, tenemos lavamanos. Obviamente funciona, miren. Agüita. Tenemos un gran espejo aquí. Falta el secador. Solo hace falta el secador. Una ventana por si queremos airear el lugar. Abrimos aquí. Tenemos la ventana.
Empujamos y tenemos además una claraboya. Una de las claraboyas que vimos también con rejilla para evitar los zancudos o para tenerla abierta para que entre más viento. Cerramos y listo. Tenemos una ducha para poder bañarnos y tomar un baño de agua caliente. ¿De agua caliente? Pues sí, tenemos agua caliente aquí dentro de la autocaravana. Y el agua caliente funciona gracias a la bombona de gas que también vimos, porque gracias a ella es que podemos tener agua caliente. Funciona a gas. Tenemos para colgar nuestras toallas acá. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿dónde nos vamos a sentar a hacer nuestras necesidades número 1 y número 2? Pues justo, miren, allá abajo, ahí está el trono. Simplemente levantamos la tapa. Está súper bien. ¿Qué tan espacioso es el baño? Pues miren, yo aquí estoy parado. Podemos ducharnos aquí. Tenemos la duchita. Obviamente no la voy a abrir porque voy a hacer un desastre. Ahí tiene el desagüe. También tenemos la opción de poner una cortina aquí, solo que está en un momento de reparación, pero tenemos cortina aquí para cerrar. ¿Y qué tan cómodo es a la hora de usar el trono? Pues yo me siento y miren, aquí estoy sentado. Yo creo que nunca me imaginé yo darles el ejemplo de cómo me veo yo sentado en un sanitario, pero requería, porque ustedes seguramente quieren saber qué tan cómodo es. Pues miren, yo puedo manotear aquí y pues no sé, yo lo veo cómodo, no sé ustedes, yo lo veo cómodo. Ahora la privacidad, pues miren, cerramos aquí y ya estamos totalmente privados. Tenemos aquí también para prender y apagar la luz. Tenemos aquí un compartimiento para guardar las cosas que se requieran. Y ya, este es el baño. Y como les decía, una de las cosas que más llamaba su atención era el baño. Y aquí lo tienen. Tienen un baño totalmente equipado con lavamanos, espejo, sanitario, ducha, todo. Todo lo que puedan ver en un baño lo van a tener en la autocaravana totalmente equipado. Está muy bien aprovechado el espacio. No sé qué dicen ustedes. Ahora, ustedes seguro están sacando cuentas y están haciendo números y no les cuadra la cama. O sea, son para 4 personas, pero solo duermen 2 allí o los 4 se engojotan allí. No. Tenemos una cama en un lugar secreto y ustedes van a ver dónde es. Antes de mostrarles el lugar secreto de la cama, quería enseñarles este detalle para tener privacidad también, aún más privacidad dentro. Y es que miren, pueden tener esta cortina totalmente cerrada aquí y este lado de aquí también. Y nadie los va a poder ver aquí dentro. Una vez que ustedes cierren todas las cortinas, que cierren todo, nadie los va a poder molestar, nadie va a poder saber si ustedes andan en interiores por aquí, si ustedes andan en paños menores, nada que ver. Esto es totalmente cerrado, ustedes pueden cerrar todo y nadie los va a ver. Ahora sí, la cama. La cama está aquí. Esto que ustedes ven aquí es la segunda cama donde pueden ir 2 personas más. Ahora, ¿cómo accedemos a ella? Pues fácil, miren, desabrozamos aquí. Tenemos que, eso sí, inclinar los asientos. Tenemos ya uno acostado, vean cómo van quedando los asientos. Y tenemos que acostar este otro. Lo acostamos, sonó la corneta, y bajamos esto de acá. Miren qué fácil. Tenemos aquí nuestra cama más grande que la anterior. ¿Qué les parece a ustedes eso? Y lo mejor de todo es que ya de una vez está totalmente cerrado, que no les va a molestar ni el sol, ni la gente, nada que ver. Para poder entrar, una escalera, tenemos nuestra escalera, la enganchamos aquí, ¡san!, y subimos a la cama. Déjenme quitarme mis chancletas y miren, está súper cómoda. Ahora, ¿cuántas personas caben realmente? Miren, yo estoy aquí y miren todo el espacio que sobra. Aquí podrían ir 3 personas como yo fácilmente si se acomodan bien. Si no, 2 están súper cómodas, de verdad que sí. Bueno, déjenme decirles que la autocaravana tiene calefacción, tiene ductos de calefacción, pues funcionan también con la bombona de gas, tiene calefacción a gas. Y eso es muy importante, por ejemplo, en Europa, que son muy rudos los inviernos. Ahora, con respecto al calor, no tenemos aire acondicionado a menos de que la autocaravana esté encendida, y el propio aire acondicionado como tal del vehículo pues refresca el lugar. Si ustedes son de menearse mucho cuando duermen, miren lo que tenemos aquí. O si tenemos también niños, miren, una malla que enganchamos aquí y aquí nadie se va a caer. Estiramos aquí un poquito y listo. Si queremos aún tener mayor privacidad, pues abrimos nuestras cortinas de aquí y podemos descansar. Totalmente cerrado y privado. Ahora, cuando estemos totalmente cerrados aquí y nosotros todavía no queremos dormir, queríamos aislarnos del resto de los pasajeros, pues tenemos nuestra lucecita aquí para tener claridad
y poder aquí leer un libro, alguna cosita aquí, Muy cómodo. ¿Sí o no que está cómodo esto? ¿Sí o no que están entusiasmados como yo de tener una de estas? Yo no sé, yo lo sigo pensando. Entre más les muestro y más a detalle estoy conociendo aún más la autocaravana, pues me sigo entusiasmando. Pero todo va a depender de ustedes, si quieren o no que nos aventuremos en esto. Ahora, no hemos hablado acerca de los precios de, por ejemplo, cuánto cuesta esta autocaravana o cuánto cuesta alquilarla. Y sé que muchos de ustedes se estarán preguntando eso, pero eso lo vamos a saber mañana. Y es que vamos a emprender un viaje porque tenemos que tener la experiencia de cómo es viajar en una autocaravana. Así que esta aventura todavía no termina, apenas que comienza, pero tenemos que arreglar todo, tenemos que dejarlo listo para mañana. Así que mañana seguimos con esto, les cuento todos los detalles que aún no les he dicho y nos vemos. Buenos días, muchachones, ¿cómo amanecen? Hoy un nuevo día y Angie me acompaña. ¿Cómo estás? Sí, contenta y emocionada por entrar a esta autocaravana. Angie nos acompaña en este video, obviamente, porque ella siempre está conmigo. Vamos a tener esa experiencia juntos, vamos a ver qué tal. A ver si convencemos a Angie también de adquirir una, a ver qué le parece la idea. Pero primero se tiene que convencer y para eso tenemos que experimentarla, así que vamos allá. Ahora viene lo interesante, el precio. ¿Cuánto nos puede costar alquilar una autocaravana como esta? Bueno, es así, el alquiler en temporada alta, o sea, cuando es plenas vacaciones y así, les puede costar entre unos 130 a unos 150 una caravana como esta. Ahora, en temporada baja puede costarles unos 80 a 100 euros. Y estos precios son diarios, estamos hablando de precios diarios. Ahora, ¿cuánto les costó a ellos esta autocaravana? El precio fue de 33.500 euros y es del año 2009. A eso se le suma el impuesto de circulación, que son unos 50 euros al año. Es más barato que un vehículo común por ser turístico y un seguro anual de unos 220 euros aproximadamente. Estos son los precios que querían saber. Bueno, vamos. Primero las damas. Buenas. Buenos días. Carrera. Muy importante. Cerramos con puertas. Bueno, Yanji eligió lugar. A mí me toca aquí al lado. Bueno, ya nosotros estamos posicionados. Miren, esto es muy fino. Esto parece uno que va a un avión, que va a viajar de avión, pero sin tener que despegar. Está muy cómodo. Miren, vamos aquí como una casita. Muy bien, muy bien. Si tuviéramos sueños, aquí ponemos una almohada y dormimos mejor que en la cama. Yo por mí fuera allá atrás, pero no se puede. Miren, una de las ventajas de estar así tan cómodos es que Angie se está desayunando justo ahorita. No pudo desayunar en casa y lo está haciendo aquí como que si está en casa. Eso es una de las ventajas también, definitivamente, la comodidad que tienes durante el viaje. De verdad, brutal. Otra cosa que quiero comentarles, y quizás también tienen la duda de cómo es el tema del aire acondicionado cuando vas rodando, si rinde o no rinde por un espacio tan grande. Y miren, me sorprende que sí, rinde perfectamente, o sea, se siente súper fresco, vas súper cómodo con la temperatura, no hace para nada calor. Y de verdad que con respecto a la temperatura, pues súper bien. Bueno, miren, me comentan las personas de enfrente que las butacas son más cómodas que butacas de avión, muchísimo más cómodas que butacas de avión, porque las puedes inclinar todas, las puedes acostar, tienen reposabrazos, o sea, son súper grandes, súper bien. Miren ahí, miren eso. Está súper bien. Ahí pueden ir hasta acostados si quieren. Bueno, como les comentaba ayer, para estacionar ustedes pueden elegir cualquier lugar que quepa un vehículo normal, común y corriente, porque no sobrepasa los 3.500 kilos y nosotros ya conseguimos nuestro lugar. Y miren esto, si nos asomamos por esta ventana, miren lo que tenemos justo allá.
La gran playa. Y díganme si no es cómodo tener la playa tan cerca con todas estas comodidades aquí y poder venir cuando te canses de la playa, poder recostarte un rato acá, prepararte algo en la cocina, darte una ducha, ir al baño. Díganme si eso no es ventajoso. Señores pasajeros, se pueden desabrochar los cinturones. Vamos a abrir con puertas. Y hemos llegado. Abrimos el puente y salimos. Bienvenidos a una de las playas de Benidorm. Pero los detalles de cómo es Benidorm lo van a tener en otro video, así que atentos al canal, suscríbanse, activen las notificaciones para que no se los vayan a perder. De momento vamos a ver qué más podemos mostrarle y qué más podemos hacer. Seguramente vamos a pasar la tarde en un lugar más relajado, con vista al mar, pero lo tenemos que buscar porque queremos así hacer como un pequeño picnic ahí para mostrarles así lo que también se puede hacer con la comodidad de una autocaravana. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Díganme si esto no es una ventaja. Poner una mesita allí, brutal. Un picnic en cualquier lugar donde te encuentres. Y si les quedaba alguna duda, miren esto. Tener la ventaja de armar una mesita aquí, hacer un picnic en cualquier momento, sentarse aquí con amigos, disfrutar de algunas cositas y con esta vida. O mejor con esta. Y miren, esta mesa es súper práctica porque la doblan, queda de la mitad para acá, tipo un maletín. Y ya, súper práctica, súper cómoda. Además las sillitas también son muy prácticas. Y este tipo de cosas son perfectas para andar una de esas. Bueno, allí sentados y viendo cómo el sol se esconde y con la protagonista aquí también, me despido de este video. Yo espero que les haya gustado muchísimo saber cómo es la experiencia de viajar en una autocaravana. Si quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más te gustó, si te gustaría tener una de estas y con qué cosas ustedes viajarían para que sea un viaje perfecto. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Y recuerden que si quieren que les haga más videos acerca de viajar en autocaravanas, a lo mejor unas más caras, a lo mejor unas muchísimo más baratas, pues déjamelo saber en los comentarios y con un like me estarás diciendo que sí, que te gusta este video y que haga más de este tipo. Así que bueno, sin más que agregar y con la autocaravana aquí detrás me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.